tal como están? Una vez más estamos aquí para dar a conocer un tema del cual muy poco se ha hablado, o ni siquiera se ha tocado por nadie. El tema está relacionado con Noé y el diluvio. Todos los conocedores de las escrituras que han estudiado la historia del diluvio, sabemos que las únicas personas que entraron al arca y fueron salvos de aquel juicio, fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos, Shem, Cam y Jafet, y sus esposas de ellos 3, en total, 8 personas. Sin embargo, al parecer, hace falta analizar de manera minuciosa cada versículo y capítulo que nos hablan de ello. Si estudiamos diligentemente el relato histórico, nos daremos cuenta que fueron más de 8 personas, como lo veremos más adelante. Y no es que las escrituras se contradigan, sino que ha habido falta de comprensión en el trasfondo de la lectura y el análisis de la misma, porque las mismas escrituras mencionan lo antes dicho, solo es cuestión de comprensión. Veamos con mucha atención lo que dicen las escrituras a profundidad, y a ver qué es lo que encontramos. En el libro de Génesis capítulo 5 y verso 32, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Shem, Cam, y a Jafet. Dice la escritura, que los hijos que le nacieron a Noé fueron 3, cuando él tenía 500 años de edad. 100 años después fue el diluvio, para entonces. Noé tenía 600 años, y sus hijos rondaban los 100 años, y ya tenían esposa cada uno de ellos, empero. La escritura no menciona la edad que tenían sus hijos cuando tomaron esposa, tampoco menciona si ya tenían hijos o no, y si tuvieron no fueron contados, como lo veremos más adelante. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 6 y verso 18. Y capítulo 7, del verso 11 al 13, dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En este mismo día entró Noé, y Shem, y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. Como podemos apreciar en los versículos leídos, las personas que entraron en el arca fueron 8, pero aquí hay algo muy interesante que no debemos pasar por alto. Los hijos de Noé tenían esposa, pero no dice cuándo las tomaron ni tampoco menciona el nombre de ellas, tal vez andaban en 100 años, menos o más. Y si tenían la misma edad debieron haber sido trillizos, o se llevaban con pocos años. Asimismo, si se casaron antes del diluvio, algunos de ellos tal vez ya tenían niños. Pero sigamos leyendo para ver qué descubrimos más adelante. Pongamos mucha atención en lo que dicen los siguientes versículos. Veamos lo que dice Génesis capítulo 9, del verso 18 al 21, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. También le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Dice la palabra del Creador, que los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3, de los cuales ya hemos estado hablando. Cabe señalar esto que es interesante. En el versículo leído, menciona los nombres de los hijos de Noé que salieron del arca, pero también dice, Cam es el padre de Canaán, hace alusión que Canaán ya había nacido y venía entre ellos, así como otros niños más. Pero sigamos analizando más adelante. En el capítulo 10, verso 1 de Génesis dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Este versículo menciona que a los hijos de Noé les nacieron hijos después del diluvio, pero eso no significa que hayan sido los primeros ni los únicos que les nacieron. En el relato histórico nos habla de 2 etapas diferentes, su vida antes del diluvio, y la que vivieron después. Lo más probable es que les nacieron hijos en las 2 etapas, antes y después. Ahora veamos Génesis capítulo 11, y verso 10, dice, estas son las generaciones de Shem. Shem, de edad de 100 años, engendró a Arpaxad, 2 años después del diluvio. Dice el versículo leído, que Shem hijo mayor de Noé, engendró a Arpaxad cuando tenía 100 años de edad, pero no se supone que 100 años tenía cuando entraron al arca. Y ellos estuvieron dentro del arca, 1 año completo y 10 días, entonces. Si Arpaxad su hijo, nació 2 años después del diluvio, él nació 1 año después que salieron del arca. Cabe señalar que lo que dice el versículo leído, no está diciendo que Arpaxad fue el primer hijo que le nació a Shem, como muchos han llegado a pensar, porque antes de Arpaxad, a Shem ya le habían nacido 2 hijos, Elam y Eshur. Pero entonces ahora nos encontramos con un problema difícil de resolver, si Arpaxad no fue el hijo primogénito de Shem que nació 2 años después del diluvio, entonces ¿quién fue el hijo primogénito según el orden cronológico?
Veamos lo que nos dice Génesis 11. 22, dice, y los hijos de Shem, Elam, y Asur, y Arpaxad, y Lud, y Aram. ¿Cómo explicar este asunto tan complejo y controvertido, entonces cuando nacieron, Elam y Asur? Porque Arpaxad fue el tercero del orden cronológico, y Shem tenía menos edad cuando engendró sus dos primeros hijos. Por lo que dice el versículo que acabamos de leer, los dos primeros hijos de Shem nacieron antes del diluvio, en la era del pecado, así como también Canaán, hijo de Cam. Arpaxad fue el tercer hijo de Shem, y nació después del diluvio, cuando el Creador había terminado con la generación perversa, y ya no había contaminación. Los que nacieron después del diluvio, crecieron con una mentalidad más limpia, porque no vieron, ni escucharon en persona, las prácticas abominables que la generación malvada hacía. Así pues, el Creador sacaría de Arpaxad, la simiente del cual se formaría el pueblo que lleva su nombre. Arpaxad fue el padre de Heber, de donde procede el nombre hebreo, y él es el padre de todos los pueblos hebreos que son muchos, y también llamados semitas porque Shem adoptó a su nieto Heber, por eso se hace mención, que Shem es el padre de los hijos de Heber, como el pueblo de Israel, los árabes y otros pueblos más. Así pues, por esta misma razón, en el versículo que leímos anteriormente, se deja ver que Arpaxad fue llamado primogénito, porque fue el primero que nació después del pecado, asimismo nacieron sus otros dos hermanos menores después de él, Lud y Aram. Tampoco es razonable creer que Elam, Asur y Arpaxad hayan sido trillizos, porque de igual forma, si Arpaxad fue el tercero, no tendría por qué decir que fue el primogénito, como lo miramos en el capítulo 11 verso 10, el cual ya leímos, pero entonces ¿por qué la escritura dice que solo entraron 8 personas al arca? Para esto hay una razón y es la siguiente. Según lo que dice la Torá en el libro de Éxodo y Números, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, no se contaron los que tenían una edad menor a los 20 años, y eran considerados niños. Como está escrito en Éxodo 12. 37, dice, y partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Éxodo 38. 26, dice, medio por cabeza, medio ciclo, según el ciclo del tabernáculo, a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, que fueron 603.550. Números, capítulo 1, verso 3, y 18 y 19, dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas, y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes, por las casas de sus padres, según la cuenta de nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas, como Yahojú lo había mandado a Moisés. Y contólos en el desierto de Sinaí. En los versículos leídos parece estar la respuesta. Eso fue lo que pasó con referente a Noé y su familia, no fueron contados ni mencionados los niños que entraron también en el arca. No hay contradicción de la escritura con este tema. Recordemos que las sagradas escrituras están llenas de muchos misterios que aún nos faltan por descubrir. Lo que está escrito no lo hemos escudriñado con atención y a profundidad, por eso hay muchos que se han confundido en la lectura y piensan que la escritura se contradice sola, y creen que todo lo que la Biblia dice es una farsa, empero, somos nosotros los hombres, los que nos contradecimos por falta de discernimiento. Esto es lo que puedo compartirles según mi indagatoria. Respeto la forma de creer y pensar de cualquier otra persona. Con esto me despido y nos vemos en el próximo episodio.